1 de febrero, es decir, dentro de una semana, esa es la fecha que tiene el Gobierno de Navarra para tratar de revertir la situación actual con los profesionales médicos del Servicio Navarro de Salud, que de no cambiar las cosas, de no haber un acuerdo, irán a la huelga el próximo miércoles. De los dichos a los hechos. Y otra fecha, 28 de mayo, es decir, dentro de poco más de 4 meses, habremos votado en las urnas y se estará escrutando el resultado para saber cómo se articula políticamente nuestra comunidad durante los próximos 4 años. Elecciones autonómicas y municipales. El Partido Popular, por cierto, ha movido ficha y ha pedido cambios en las últimas horas en la ley para que sea la lista más votada la que gobierne los ayuntamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, esto último responde a un plan que presentó el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de 60 medidas con las que quiere cambiar de alguna manera las cosas, y este aspecto, el de las listas, el de que gobierne la lista más votada a los ayuntamientos, que luego podría extenderse, según los populares, tanto a las autonomías como al conjunto del país, pues nos ha llamado sin duda la atención. Lo abordaremos en esta noche. Comenzamos. Así que antes de entrar en todos estos dos asuntos que queremos contarles y abordar esta noche, saludamos a quienes van a ser los encargados de hacerlo. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches y un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, claro que sí. Patricia Fanlo, por parte del Partido Socialista. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Pues muy buenas noches, Ricardo, y muchas gracias. Un placer. Javier Acama, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bienvenido. Gracias. Una vez más, y Bacarcho Ruiz, que ya vuelves a repetir, por lo tanto... Repito. Bienvenida, Gabón, buenas noches por parte de Chimilú. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Bueno, pues lo dicho, el próximo miércoles, de no cambiar las cosas, los médicos los del Servicio Navarro de Salud, irán a la huelga. Un asunto que ya este pasado lunes se abordó en mesa de junta en algunos de los aspectos, como por ejemplo el de tener o no exclusividad, que es una de las demandas concretas sobre las que se quiere negociar. Vamos a ver qué se dijo en el Parlamento y entramos en faena. La inminente huelga de médicos centra el debate en el Parlamento de Navarra. La eliminación de la exclusividad es una de las cuestiones que más discrepancias está creando. Navarra Suma es el único grupo que lo respalda, aunque dice que se trata de un problema estructural. Es que no solo es la exclusividad, es que yo creo que el problema de la sanidad navarra en este momento es mucho más potente. El PSN dice que lo importante es ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía navarra. La huelga hay que intentar frenarla, y lo principal para nosotros no solo es las peticiones y las reivindicaciones legítimas que hace el colectivo médico, sino las necesidades de mejorar el servicio que tiene la ciudadanía navarra. Y sobre la exclusividad dice esto. En el resto de comunidades de España está suprimida, por lo tanto tenemos un aspecto de competitividad peor que en otros lugares, y eso hay que tenerlo en cuenta. Geroa Bai se muestra en contra de eliminar la exclusividad. No podemos entender que se ofrezca a un sector exclusivamente del ámbito sanitario concreto. EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra creen que es una decisión que perjudicaría a la sanidad pública. Es un primer paso para una privatización de este sistema sanitario público. Estamos en contra, no creemos que vaya a aportar nada a los problemas de nuestra sanidad pública. ¿Y dónde queda el principio del reparto del trabajo? ¿Cómo afectaría al sistema navarro de salud esta modificación? No es la única medida que exigen los médicos. Si no se revierte la situación, habrá huelga el 1 de febrero. Bueno, pues la exclusividad, que como decimos es uno de los ángulos, de los varios que tiene este asunto, que tienen que debatir en principio mañana el Gobierno con el sindicato médico. No se quieren dejar de las negociaciones de lado, y se va a intentar hasta el final, decía la propia portavoz del Gobierno esta mañana, se va a intentar hasta el final para tratar de resolver esta situación y no tener esa huelga. Yo creo que lo importante es dejar claro que el Gobierno va a dejarse la piel, va a hacer todo lo posible para evitar que no se lleve a cabo esa huelga y, por supuesto, priorizando la atención a la ciudadanía y también a todos los profesionales, como ven, con las diferentes reuniones y con todos los esfuerzos de interlocución que se están haciendo para evitar esa huelga. Y un par de puntos de vista más, el del sindicato médico, que pone de relieve cuáles son algunas de sus principales reivindicaciones.
Que la retribución de todos los médicos de Navarra se parezca a la de los compañeros de las comunidades vecinas y que el Departamento de Salud ofrezca subirle el sueldo a los jefes, pues nos parece una verdadera barrabasada. Que nos ofrezca un número máximo de pacientes por consulta que es mayor que lo que ya estaba firmado y pactado en los acuerdos de final de huelga del 2019, pues nos parece otra barbaridad. Y que nos hablen de que llevarán al Parlamento a ver qué tal salen las cosas, o la exclusividad, que es un asunto que se podía haber resuelto mediante un trámite parlamentario en el 2022 y en el 2023, es seguir girando en la misma noria sin que resolvamos nada. Hay muchas palabras, hay muy buena voluntad y muy pocas ganas de acometer actuaciones definitivas. Bueno, pues escuchamos a Carlos Artundo, que está en Mediodía, hablaba para los informativos de esta casa, Navarra Televisión, decía que ya hay una serie de propuestas sobre la mesa, tampoco las concretaba, pero sí que dejaba algunas claves como esta. Nosotros también hemos puesto encima de la mesa una serie de mejoras concretas en relación con la atención primaria, sobre todo, en medidas que afectan en este caso también a otra serie de colectivos de profesionales sanitarios y bueno, eso es lo que vamos a plantear mañana en la reunión. Carlos Artundo, director general de Salud, que se dirigía así en los informativos de esta casa este mismo mediodía. Abrimos, por tanto, este debate. Señor Ansa, poco margen de maniobra, mucho. ¿Cómo le ve al Gobierno de cara a esa reunión que tienen mañana con el sindicato? Bueno, nosotros vemos que este conflicto lleva arrastrándose desde principios de legislatura, cuando se le prometieron al colectivo los médicos que se iban a hacer una serie de cambios. Han pasado 4 años, el Gobierno no los ha hecho y ahora parece que en 3 meses, con todas las prisas, todo el poco tiempo que falta para terminar la legislatura, quiere solucionar todo. Es verdad que parece que el debate se quiere centrar únicamente en el tema de la exclusividad, pero la verdad es que es un problema estructural mucho mayor, hay muchas más medidas que afrontar. Y la realidad, lo que vemos nosotros, pues que el gobierno de la señora Chivite ha destrozado el sistema público navarro, la atención primaria está hecha unos zorros y pues hay una serie de reivindicaciones que a nosotros nos parecen justas. Lo que está claro es que ahora, como digo, a falta de 3 meses para terminar la legislatura, no se puede pretender arreglar a todo meter algo que se ha hecho mal durante los 4 años. La verdad es que los médicos navarros están peor tratados que los de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el tema de la exclusividad solo se mantiene en Navarra, en Galicia y en Asturias. En el País Vasco, por ejemplo, se eliminó la exclusividad y la sanidad está funcionando mejor que en Navarra. Aquí hay, por ejemplo, 87 personas por cada 1000 en lista de espera y en el País Vasco 17. Y aquí había que preguntarle a algunos partidos, por ejemplo, al PNV, porque en el País Vasco sí la ha querido eliminar la exclusividad, sí la ha eliminado, y aquí en Navarra, formando parte de Gero Abay, no lo ha querido. Nosotros, por nuestra parte, llevamos 4 años presentando diferentes enmiendas en los presupuestos generales de Navarra, no solo para eliminar la exclusividad, sino también para mejorar las retribuciones de los médicos, para reforzar también la atención primaria, y todas ellas han sido rechazadas por el pentapartito. Por lo tanto, la pelota está en manos del Gobierno de Navarra y veremos si son capaces de resolverlo o no. Que no sé si hay tiempo. Mañana, señora Farando, se reúne el Gobierno de Navarra con esa intención. Escuchábamos a la portavoz del Gobierno hace unos instantes. Pero ¿qué margen de maniobra tiene el Gobierno para poder desenquistar esta situación que viene ya de lejos, desde luego? Bueno, es una situación que viene de lejos, más que el inicio de esta legislatura, el final de la anterior, ¿no? Se pudo llegar a un acuerdo en diciembre del 19, vino ya la pandemia y pues ha habido acuerdos que se han cumplido, la remuneración al pago de los tutores, de residentes, la remuneración de festivos especiales también se ha cumplido, pero pues quedaban cosas pendientes de ese acuerdo, es así. Estaba el tema de la exclusividad y estaba el tema sobre todo del incremento del sueldo base del personal facultativo.
Tenemos que decir que este Gobierno, desde luego, tiene una vocación de encontrar acuerdos, de llegar a soluciones, entiende que hay unas reclamaciones y una mejora de las condiciones laborales de los médicos que, bueno, pues que hay que intentar solucionar, y siempre en un equilibrio muy fino, pues con que se dé una adecuada asistencia de calidad a la ciudadanía. Hay que poner en la balanza, ¿no? Mejoramos esas condiciones laborales, que a veces no solo tienen que ser retributivas, también lo consideramos así, y dar una adecuada calidad asistencial a la ciudadanía. El tema de la exclusividad, nosotros entendemos que ahora mismo pues, los médicos de Navarra están pues, en condiciones bueno, más desfavorables que los médicos de otras comunidades, puesto que solamente hoy en día ya, porque Galicia también la ha retirado esa exclusividad, solo Asturias y Navarra bueno, pues tienen esa exclusividad. Entendemos que, bueno, pues que los médicos se encuentran en una situación de inferioridad con el resto de los médicos de España, y bueno, pues uno de los temas del acuerdo sería pues la retirada de esa exclusividad y que, bueno, darle la libertad al médico navarro, ¿no? De que pudiera ejercer en la privada. Nosotros no entendemos que esto signifique el destruir la sanidad pública. Se puede compaginar, probablemente una minoría de los médicos que ya se dedican a la privada seguirían dedicándose a la privada, pero sí que es verdad que más que es un tema pues de equipararlo al resto de los médicos que hay en nuestro país. Venga, la cama. Bueno, por alusiones casi, ¿no? Al señor Ansés sí que le tengo que contestar que por qué opinamos una cosa en Navarra. Bueno, porque somos dos organizaciones distintas, porque Geroabay no tiene representación en la CAB y porque somos organizaciones distintas que pensamos distinto y opinamos y votamos diferente a veces y hacemos políticas a veces diferentes y a veces parecidas. En el caso de la exclusividad, bueno, se ha salido ya claramente la opinión de nuestra organización a través de la portavoz Uso de Barcos, pero hay otros muchos temas donde sí que creo que tenemos mucho donde mirar a la CAB. En el ámbito de la gestión, por ejemplo, aquí se está avisando a médicos que no son funcionarios, que no tienen plaza fija, se está avisando con poco plazo de las plazas que, valga la redundancia, que salen, se está avisando con una semana, con 10 días muchas veces. En Euskadi se avisa en muchas ocasiones con 2 y hasta 3 meses. También en Euskadi se está potenciando más la estabilidad, se dan contratos más largos, esos son datos, ¿no? La media de los contratos son más largos. Son maneras... No sí, pero a la fuerza me estoy comparando porque me han traído el debate de la comparación, ¿no? Sí. Entonces sí que creo que hay cosas donde podemos aprender, que tienen que ver con la gestión. Es verdad, en Euskadi se paga más. No es cierto lo que se decía anteriormente, que en las comunidades limítrofes en todas se paga más y demás, ¿no? En Euskadi se paga más en la sanidad, como se paga más en educación, como se paga más en el ámbito de los derechos sociales en general, se tiene más sueldos más altos en lo público. En cualquier caso, y también por alusiones que decía la señora Fan, lo que se puede retrotraer al final de la anterior legislatura. Bueno, diciembre de 2019 es el principio de esta legislatura, cuando la responsabilidad en el Departamento de Salud correspondía al Partido Socialista de Navarra, que quede claro. Porque en la anterior legislatura, al principio de la anterior legislatura, en 2015, cuando cogimos el Departamento de Salud, en ese caso Geroabay, había 50.000 personas en lista de espera. Lo dejamos en 35.000. Ahora hay casi 60.000. Y creo que podemos seguir haciendo balance, porque hay que tener en cuenta las 5.000 personas que vinieron desde la Universidad de Navarra. Bueno, yo creo que con todas estas circunstancias, aparte de revertir los recortes de UPN, las privatizaciones, creo que podemos estar satisfechos con el balance de la anterior legislatura. En cualquier caso, yendo al tema de la huelga, yo creo que tenemos que fijarnos no con tanta prisa como se está teniendo por parte del Departamento de Salud, ahora a última hora, en evitar a toda costa la huelga. Creo que es un error político de primer orden el centrarse exclusivamente en evitar la huelga. Creo que tiene que poner mucho más el foco en adoptar medidas estructurales, no ahora, sino ya hace meses seguramente, medidas estructurales que ayuden a mejorar la situación de la sanidad pública en Navarra. Y ahora, bueno, creo que es un error por parte del departamento, también por parte de la presidenta Chivite, que salió en público a decirlo. Estamos dispuestos a esto si con esto se acaba la huelga. Hablo de la exclusividad. No creo que tengamos que ir por ahí. Estamos dispuestos a esto si esto nos parece una buena medida, si acabar con la exclusividad es una medida buena para mejorar la situación de la sanidad navarra, algo que no compartimos, vamos con ello, pero no porque ello vaya a eliminar la huelga. Eso nos parece un error de concepto. Claro, porque igual estamos hablando de lo que supone una huelga, de lo que puede suponer también de desgaste también para un gobierno, cuando lo que se están pidiendo no es poner fin a la huelga, sino poner fin a una situación laboral que viene ya de lejos, ¿no? Sí, es que coincido plenamente con la última parte de la intervención también de Javi, ¿no? De hecho, mañana preguntamos a la presidenta Chivite por esta cuestión. ¿En qué cree la presidenta
que la posibilidad de eliminar la exclusividad al personal médico fortalecería el sistema público y mejoraría la atención a la ciudadanía, y creo que esa es la clave, y no solo ciñéndonos a la cuestión de la exclusividad, sino al conjunto de medidas que habría que adoptar. Entonces yo creo que cuando se gobierna y cuando se hacen políticas públicas hay que priorizar y hay que tener muy claro dónde se sitúa uno, y más si está en el gobierno. Si se sitúa en el interés particular y corporativo de un sector minoritario, porque es minoritario en el ámbito de la sanidad pública, o nos situamos en el ámbito del interés general y nos situamos en las medidas que sean eficaces y que sean necesarias para mejorar los problemas que venimos arrastrando desde hace años. Y algunos han intentado solucionar a lo largo de los últimos años, y luego hemos tenido una pandemia y tenemos la realidad que tenemos. Pero desde luego yo no creo, y hoy veía también imágenes de concentraciones en Sacana, Olasti, Altsasu, Ziordia, en Lesaca tenemos la situación que tenemos muchas comarcas en Navarra donde tenemos una atención primaria en muy bajo rendimiento y donde la ciudadanía está teniendo verdaderos problemas de accesibilidad. Por tanto, este tipo de medidas no valen. Es que no valen para solucionar los problemas que mucha gente está sufriendo en sus propias carnes. Tanto, bueno, pues a mí el tema de la exclusividad me preocupa y me preocupa mucho, me parece un error político de calado, absolutamente. Creo que no tiene nada que ver con las medidas que habría que tomar para mejorar, y ahí podemos acompañar al Gobierno. Si plantea realmente medidas que tengan coste económico también, que tienen que ser organizativas, que tienen que ser, que no nos negamos a que se revisen los salarios, el sueldo base del personal médico, también de otros estamentos, por aquí es que se está yendo tarde y mal, y el marco negociador, desde el inicio, no puede ser un solo sindicato, que representa a un solo estamento y no representa al conjunto del personal médico. Enfermería, auxiliares de enfermería, administrativas. Por tanto, hay una mesa general de función pública, hay una mesa sectorial, hay otros representantes del conjunto de estamentos que también están alzando la voz y están diciendo que hay de lo nuestro, porque aquí el sistema sanitario, y su propio nombre lo dice, es un sistema y por tanto no funciona si el engranaje no está bien engrasado. Claro, ese es un aspecto también a señalar, ¿no? El hecho de que estamos hablando de una huelga de médicos, sí, es cierto, eso es cierto, con lo que eso supone, pero quizás hay que tener un poco la mirada un poquito más larga en el sentido de que estamos hablando ya de un problema quizás un poquito más estructural dentro de la propia sanidad. Bueno, aquí lo que es una realidad es que, por ejemplo, este gobierno en el ámbito de la salud ha tenido el presupuesto más alto que ha habido nunca en la historia de Navarra, y los resultados están siendo nefastos. Estamos viendo una gestión absolutamente ineficaz e ineficiente. Y como se ha comentado aquí, yo creo que eso nadie lo puede negar, es la situación tan mala en la que se encuentra la atención primaria. Entonces, uno de los objetivos debe ser el hacer que esa atención primaria sea atractiva para los médicos, que los médicos quieran trabajar. Por lo tanto, una de las condiciones que a nosotros nos parece fundamental es eliminar esa exclusividad, porque como hemos dicho, solo Navarra y Asturias son las únicas comunidades que lo tienen, y no solo eso, también la mejora salarial, la bajada en el ratio de atender a los pacientes, porque lo que no se puede trasladar aquí es que el complemento ese de exclusividad que tienen los médicos significa que cobran 800 euros más que los médicos que el resto de las comunidades, porque eso no es cierto, porque el salario de los médicos navarros es más bajo que el de las comunidades que hay alrededor, y eso es un dato absolutamente objetivo. Y decir que eliminar esa exclusividad, que significa destrozar la sanidad pública y fomentar la privada. Vamos a ver, aquí en Navarra, la gente que quiere a la sanidad privada ya lo hace, porque hay clínicas de sanidad privada importante, y el navarro que quiere a la sanidad privada ya lo está haciendo. Hay un aspecto, permítame que le interrumpa, señora Ansá, porque hay un aspecto que quizás puede ser un poco simple, ¿no? Pero que me gusta. Es un ejercicio, es un ejemplo. Es decir, nosotros llamamos a un centro de salud para que nos atiendan y nos tienen que atender por teléfono. Nos deben seguir atendiendo por teléfono, porque es un aspecto muy común, muy sencillo, y que también se ha puesto sobre la mesa, señora Fanlo. Hay que combinar, o no, es la solución que se dio en pandemia, vale. Pero debemos seguir así, ¿no? Sí.
Pues está claro que para determinadas patologías no. O sea, eso nosotros el Partido Socialista lo hemos defendido siempre. Había que volver a la máxima tasa de presencialidad posible, que nosotros calculamos que tiene que estar entre un 70 y un 80%. Nosotros lo hemos dicho así en el Parlamento y así lo hemos transmitido también al Departamento, que hay patologías que por su propia idiosincrasia no pueden ser atendidas de forma no presencial. Tiene que haber unos protocolos bien establecidos en los centros de salud de qué patologías se tienen que ver de forma presencial y qué otras patologías no pueden nunca, de ninguna manera, verse de forma telefónica o virtual. Es decir, estamos hablando pues, de pacientes oncológicos, pacientes con cardiopatías isquémicas, pacientes con patología degenerativa neurológica. Son pacientes que tienen que verse de forma presencial. Otra cosa son patologías banales en gente joven para revisiones que solamente implican una analítica y poco más. Y eso nosotros... eso lo tiene que hacer un médico, lo puede hacer, porque también incluso se llegó a decir, esto se puede derivar para que sea el colectivo de enfermeras quienes puedan resolver también y así de alguna manera aligerar la carga que se supone, ¿no? Yo creo que la enfermería desde hace tiempo puede aportar, no ahora porque nos ha venido la pandemia ni porque haya falta de médicos, ¿no?, sino desde hace años ya se lleva trabajando en que la enfermería tiene mayor capacidad de resolución y puede aportar mayor valor del que ahora mismo se aporta en muchos centros de salud o en consultas de los hospitales. Es decir, desde hace años ya se lleva trabajando, porque esto, bueno, pues esta corriente ya viene pues, de los países del norte de Europa, ¿no?, en el que la enfermera puede tener su propia consulta de enfermería de cuidados, para informarle al paciente cómo tiene que ir a hacerse una prueba de complementaria, por ejemplo, la enfermera que informa de cómo tiene que hacer la preparación de una colonoscopia. O sea, y esto ya se lleva trabajando en el sistema desde hace muchos años. El problema es que ahora, bueno, pues hay una falta de médicos, hay cosas que la enfermera o el enfermero, en este caso, pues puede realizar, todo lo que son patologías banales en centros de salud, lo puede atender una enfermera. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues que ahora que parece que como no hay médicos, queremos que sean las enfermeras o los enfermeros los que sustituyan a los médicos. No, perdonen. Claro, esto, la enfermería, además hay una corriente en la enfermería que lleva reclamando mayores competencias, y yo soy médico y vamos, ya así lo defiendo. O sea, claro, es un poco a lo que se refería la señora Ruiz hace unos instantes, ¿no?, que centrar el foco no es bien en los médicos, pero hay otros colectivos. Por supuesto, ¿no? Y las enfermeras, igual que digo las enfermeras, también hablo de las auxiliares o de otro tipo de profesionales sanitarios que ahora mismo pueden volcar muchísimo más valor en el sistema y que no lo hacen. Claro. Lógicamente, si tú si vuelcas más valor, tienes más competencias, tienes más responsabilidad, más carga de trabajo y lógicamente eso también tiene que ser remunerado. Claro. Bueno, yo creo que cuando hablamos de problemas estructurales, tenemos que tener claro que los problemas estructurales requieren soluciones estructurales y las soluciones estructurales nunca se van a dar en el corto plazo. Claro. Entonces, las soluciones estructurales, por ejemplo, hay falta de médicos por distintas razones, porque hubo escasas plazas MIR durante años o décadas, porque hubo por distintos motivos, ¿no?, recortes en su momento, de un día para otro no van a aparecer médicos, ¿no? Yo creo que lo tenemos que saber. ¿Cómo conseguir que Navarra sea atractiva para eso? Bueno, yo creo que es importante a ver qué análisis hagamos. No comparto, por ejemplo, el análisis que hace el señor Ansa cuando dice liga la importancia de la exclusividad con la atención primaria. Yo creo que la atención primaria es escasamente afectada por el tema de la exclusividad, por decirlo de una manera. Entonces, creo que es importante el análisis que hagamos. Y en este análisis, por eso hablaba antes también de la calma, ¿no? Tienen que entrar todos los profesionales sanitarios, es algo que se está haciendo últimamente, pero no con el tiempo que nos hubiera gustado. Es verdad que los últimos días, semanas, se está hablando con el resto de ámbito sanitario, pero probablemente se ha empezado más tarde de lo que hubiera sido necesario. Y tenemos que tener en cuenta que no es la misma problemática la de los servicios centrales en Pamplona con la del ámbito rural, ¿no? El ámbito rural muy ligado no tanto a las especialidades, sino a la atención primaria, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, y seguramente, si profundizáramos exclusivamente en el análisis, seguramente nos pondríamos de acuerdo en bastantes de estos aspectos, ¿no?, las 4 personas que estamos aquí. Y luego ya si vamos al ámbito de las soluciones y soluciones a corto plazo, ¿no?, cómo hacer la profesión médica o sanitaria en general atractiva en Navarra, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas que muestran es el de la falta de estabilidad, la alta temporalidad.
no podemos seguir dando contratos de una semana, de 2 semanas, en fin, y si llamara a alguien me hablaría de días o de horas, que también sabemos que se está dando, ¿no? Y además, sin mucho tiempo para decidir, se puede hablar de salarios, no decimos que no. No compartimos... Perdón. Sí, me refería a que quién puede ejercer una profesión con un contrato así, ¿no? Sí, pues quien decide invertir unos años de su vida hasta convertirse en personal fijo, pero tiene un coste personal importante, por una falta de planificación, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los salarios, pues no compartimos la propuesta concreta hecha por el sindicato médico, esos 500 euros lineales, pero compartimos que se puede mirar posibilidades salariales, no solamente, y no, repito, no solamente para el sector de los médicos y las médicas, sino incluido, bueno, el personal sanitario en su conjunto, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a medidas de inversión pública. El señor Ansa decía, ¿no? Nunca ha habido un presupuesto tan alto, tampoco ha habido problemas tan especialmente graves como esta legislatura, ¿no? La pandemia creo que es un hecho, ¿no? Pero es verdad que no es suficiente con inversión, hace falta también gestión, y ahí intentaba ir en mi primera intervención. Señor Ruiz. Sí, pues un poco en la misma línea. Yo creo que si analizamos los problemas de la sanidad pública, y muchos se repiten, y estamos hablando de las mismas cuestiones durante, en mi caso, 3 legislaturas, y las políticas públicas y los gobiernos, por supuesto que hacen políticas que mejoran o empeoran la situación, o hacen frente a los problemas o miran hacia otro lado, y creo que sinceramente en esta legislatura y en este caso concreto se ha esperado a prácticamente las vísperas de convocar una huelga para afrontar cuestiones y siendo responsables con que ha habido una pandemia. Creo que aquí todo el mundo hemos estado a la altura de las circunstancias, al menos en esta parte de la oposición, y no hemos hecho sangre de manera indebida, o no hemos tenido un nivel de exigencia que sí hubiéramos tenido en unas circunstancias normales. Ahora bien, y yo quiero volver al tema de la exclusividad porque me parece muy paradigmático. La dedicación exclusiva en general en la función pública y más en el ámbito sanitario tiene un sentido, y es complementar también salarialmente e incentivar que el personal al servicio de la administración pública tenga una dedicación y una implicación como la que debe tener la administración para con su ciudadanía. Plantear ahora que eso se puede revertir en base a una falacia, que es que vamos a solucionar la falta de médicos pudiéndoles dar la libertad, como decía la señora Falno en su primera intervención, dar la libertad, que es que parece usted que está hablando por boca de la derecha navarra, señora Falno, dar la libertad a ejercer en la privada y pensar o pretender hacer creer que eso no tiene impacto en el fortalecimiento o debilitamiento de la sanidad pública, y que no tiene impacto en la atención a la ciudadanía, y que no tiene impacto en conflictos de intereses concretos, y todo el mundo conocemos casos de personal que trabaja en la pública y también tiene consulta privada, y sabemos cómo se funciona. Y no digo que sea generalizado, pero sabemos cómo se funciona. Por acabar, realmente, si queremos dar valor a la profesión médica, si queremos dar valor a la medicina de familia y comunitaria, ahora mismo están muy enfadados en muchos centros de salud. ¿Por qué? Porque está haciendo caso a una élite. Aquí los que tienen la exclusividad o los que pueden compatibilizar no son los médicos de medicina de familia, son médicos especialistas de determinadas especialidades, de ginecología, de psiquiatría, de traumatología, X, sobre todo de donde tenemos listas de espera más largas, y ahí sí que hay bastante que analizar. Tenemos un minutillo antes de ir a la publicidad, señora Falno. No sé si quiere decirle algo y luego le doy la palabra a usted, señora Ansa. Bueno, yo por decir brevemente, el Partido Socialista tampoco está diciendo que el quitar la exclusividad vaya a solucionar todos los problemas de los médicos y todas las reivindicaciones que son amplias: aumento de las retribuciones, disminución del número de consultas, sobre todo en atención primaria, pero sí que tenemos que decir que es un menoscabo del personal médico navarro con el resto de especialidades, y eso es un orgullo de pertenencia. El orgullo de pertenencia del médico navarro se siente menoscabado cuando se compara con el médico madrileño, con el médico vasco, con el médico catalán. Y luego yo lo único que quiero decir es que hay unas especialidades médicas que históricamente, independientemente de que haya exclusividad o no, van a tener privada, porque son especialidades que ya desde que empiezan la residencia saben que cuando acaban van a tener
una consulta privada porque van abocados a la privada. O sea, y yo lo cuento por conocimiento de clase, ¿no? Entonces, esas mismas especialidades que son dermatología, traumatología, oftalmología, son especialidades que clásicamente, o sea, históricamente, son los que siempre, o cirugía plástica, ¿no? Siempre tienen una consulta privada paralelamente al sistema sanitario, o directamente ya no quieren saber nada del sistema público y se van al privado. Tenemos 30 segundos, 30 segundos para usted y otros 30. Así vamos a dividir el minuto que tenemos antes de la publicidad. Nosotros entendemos, como ya he manifestado, que Navarra sea una de las pocas comunidades que mantiene esa exclusividad. Es un factor en cuanto a la competitividad para atraer médicos que nos resta totalmente, y entendemos que nosotros tenemos esa disposición favorable, pero debe ir acompañada de otra serie de medidas que nos parecen estructurales. Y si hay algo que favorece la sanidad privada es la exclusividad, porque esas clínicas privadas que hay son pocas, porque si los médicos precisamente no tuviesen esa exclusividad probablemente tendrían mayor competencia, con lo cual si algo está fomentando la sanidad privada es que se siga manteniendo la exclusividad. Y a nosotros lo que nos sorprende es que bueno, se haga este planteamiento solo con los médicos, pero por ejemplo aquí no importe que por ejemplo fisioterapeutas, logopedas sí puedan estar en la sanidad privada y se centre solo en que los médicos no. Muy brevemente, a ver, la libertad de ejercer en la sanidad privada existe, y para un médico o una médica que desea hacerlo tiene un coste de 800 euros. Lo que no se puede es pretender cobrar 800 euros de complemento de exclusividad y al mismo tiempo poder ejercer en la sanidad privada. Pero hoy en día, quien quiera ejercer en la sanidad privada puede hacerlo sin ningún problema. Claro, desde la parte de la gestión pública lo que tenemos que tener claro es de qué manera pretendemos mejorar esa atención sanitaria de calidad para toda la población, independientemente del territorio, ¿no? En cualquier punto del territorio navarro. Creo, sinceramente, que eliminar la exclusividad no va a aportar nada. Mañana responderá el presidente Achivite, pero creo que no va a aportar nada a esa calidad efectiva de la sanidad. ¿Estará usted de acuerdo con esto último, señor Ruiz? Y con eso terminamos, ¿eh? Sí, absolutamente de acuerdo con la última intervención. Yo realmente sí que pediría al Gobierno que está a tiempo de reconsiderar esta cuestión. Creo que hay otras posibilidades para poner ofertas de mejoras de condiciones laborales y mejoras en la sanidad desde otros puntos de vista, y desde luego no pagando un peaje y plegándose a los intereses que tienen mucho más que ver con lo que viene defendiendo la derecha que con otra cosa. Dos modelos distintos, en cualquier caso, de ver una misma situación que está sobre la mesa, y ya veremos en qué queda con la negociación abierta que mañana va a emprender el Gobierno con el sindicato médico para tratar de desbloquear esta huelga que tenemos en ciernes. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Aquí seguimos en el dilema de esta noche, de hoy miércoles. Si recuerdan, este pasado lunes, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los populares en España, anunciaba lo que denomina el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática, que no es otra cosa que un plan con 60 medidas que pretenden, desde el ámbito de los populares, mejorar la democracia. Y entre esas medidas hay una que nos ha llamado la atención, que destacaba el propio Feijóo, como decimos, este lunes. Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Es decir, la lista más votada, la que en principio, según los populares, debería ser quien ostentase la alcaldía, y esta misma iniciativa trasladarla con el paso del tiempo tanto a las comunidades autónomas como al conjunto del país. Anoche en esta casa era entrevistado el secretario de Organización de los Socialistas Navarros, Ramón Alzorriz, y se le preguntaba por esta cuestión. Cuando llegan épocas electorales, los partidos de derechas, el Partido Popular o UPN tienen los mismos tics. Dentro de poco veremos en Navarra otra vez la salida a escena de la transitoria cuarta. No tenemos ninguna duda de que, aun cuando han tenido mayoría absoluta, no han cambiado nada. El Partido Popular con UPN, que siempre han ido de la mano, y por lo tanto cuando no la tienen, cuando les interesa, pues vuelven a sacar ciertos mantras, pero nosotros estamos tranquilos, nosotros sabemos, y la democracia tiene que ir de acuerdos entre diferentes, de sumar mayorías y no de imponerse uno mismo aunque no la tenga.
Bueno, son muchos los aspectos de los que se hablaron en esa entrevista, pero vamos a centrarlos en esta iniciativa del Partido Popular. Señor Ansa, ¿usted la comparte o no? Bueno, si nos centramos en lo que se habla, ¿no? Gobernar la lista más votada, si yo lo miro egoístamente con los datos, como UPN, pues yo probablemente en la mayoría de los principales ayuntamientos de esta comunidad, yo diría, oh, pues qué bien, ¿no? Qué bien, porque como lista más votada tendríamos mucho. Pero vamos a ver, yo creo que aquí hay que hacer varias consideraciones. Primero, porque aquí estamos hablando de una reforma legal de la ley electoral. Efectivamente. Eso para empezar. Y ya sabemos que para llevar a cabo esa reforma pues se necesita un acuerdo o una mayoría, principalmente entre los grandes partidos de este país, que a veces aquí se habla un poco, bueno, a la ligera, pero para que se produjese esa reforma tiene que haber ese acuerdo. Y yo creo que este tipo de propuestas pues hay que hacerlas de manera mucho más sosegada, mucho más rigurosa, y en un momento yo diría que tendría que ser más adecuado y no a falta de 4 meses para las elecciones. Es verdad que luego hay situaciones que, bueno, la gente al final está cansada, está harta de esos multipartitos que al final resultan más caros, hay que repartir cargos para todos. Vemos disputas constantes, como pasa en el gobierno de España, un día sí y otro también, el PSOE con una cosa, Podemos sale con otras, ese tipo de discusiones. Y otro tipo de, bueno, lo que provoca eso también es que las medidas que se toman son más medidas cortoplacistas, que no permite tomar medidas, digamos, a medio y largo plazo que puede necesitar o una comunidad autónoma o un país. Yo creo que, bueno, pues esto requiere un debate más sosegado y sobre todo también que aquí a veces los grandes partidos, bueno, miran por sus intereses y sueltan este tipo de propuestas los dos principales, según le convenga, porque aquí han tenido los dos mayorías absolutas en diferentes épocas y realmente cuando han manifestado medidas de estas en ningún momento las han llevado a cabo cuando han tenido mayoría absoluta para poder hacerlo. Me quedo sobre todo con el aspecto en el que decía el señor Ansa, señor Fanlo, se preguntaba si esto es o no casual, ¿no? El hecho de que se haya presentado pues, prácticamente cuando no hay tiempo precisamente para poder valorar y modificar esta cuestión. ¿Usted qué opina? Bueno, pues nosotros entendemos que el partido más votado, la lista más votada, no garantiza que eso representa a la mayoría ciudadana. En este caso, el Partido Socialista, nosotros tenemos la cultura del pacto, vivimos en la cultura, creemos en la cultura del pacto, creemos en la cultura de negociación y vamos, lo hemos puesto en marcha tanto aquí en el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España. Nosotros creemos que pactar y negociar pues, es la mejor vía para mantener un gobierno y conciliar con distintas fuerzas políticas. Nosotros entendemos que esas manifestaciones del señor Feijóo y del Partido Popular lo que vienen a decir es la poca o la escasa cultura de pacto y de negociación del Partido Popular, salvo, eso está claro, con Vox en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y también hay que decirle al señor Feijóo que si hubiera sido por la lista más votada hace 4 años, la señora Ayuso no hubiera gobernado la Comunidad de Madrid, ¿no? Que estaría gobernando pues, Más Madrid, que era en aquel momento la lista más votada. Entonces, bueno, pues quiero decir que ahora le viene bien porque las encuestas, depende qué encuestas también, las encuestas que vienen de medios, bueno, pues de la derecha le dan esa ventaja al Partido Popular y, bueno, pues el señor Feijóo quiere ser ahora el más listo de la clase, ¿no? Pero bueno, desde luego el Partido Socialista vivimos y creemos profundamente en la cultura del pacto y en la negociación y no creemos que la lista más votada sea la que representa a la mayoría de la ciudadana. ¿Ustedes? Yo estaba pensando que ganó el señor Gabilondo en Madrid, ganó el PSOE, señor Patricia. Digo, no te quites votos, no, ganó el PSOE, le ganó el PSOE a Ayuso en las anteriores, sí. Estaba escuchando a la señora Ansa hablar de que la ciudadanía está harta de multipartitos, que acaban a gritos entre ellos, que no son capaces de tomar decisiones conjuntas.
Y os podéis imaginar, estaba pensando, pues menudo palo le está dando a Navarra Suma, ¿no? Pero, porque creo que es un mensaje falso que intenta constantemente la derecha impulsar, ¿no? Y la derecha propagar sobre gobiernos plurales, que no se corresponde con la realidad. De hecho, la ciudadanía sigue apoyando a estos gobiernos plurales, conformados por 2, 3, hasta 4 partidos, y lo vemos en gobiernos regionales, lo vemos en municipios. La ciudadanía sigue votando a uno u otro grupo, pero que desde luego la mayoría sigue siendo clara en favor de esos gobiernos. Yo creo que el objetivo del Partido Popular se está cumpliendo, que es que se hable de una propuesta del Partido Popular. Es una propuesta incoherente, es una propuesta que no tiene mayor sentido. Ellos han actuado conforme a esa propuesta cuando les interesaba, pero cuando no les interesaba han hecho lo contrario de lo que ahora está proponiendo el señor Feijóo. Ya se ha dicho, también hay personas como la señora Ayuso que no están a favor de esa medida. Bueno, yo creo su propia práctica política, ¿no? Han llegado al gobierno de distintas ciudades y de distintas comunidades autónomas como segunda fuerza. No tiene sentido más allá de conseguir que hablemos de ellos, ¿no? Yo creo que el objetivo debería ser, bueno, en todo sistema electoral, conseguir un sistema que garantice lo mejor posible el respeto a la voluntad real de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el sistema que tenemos, y si queréis en la segunda parte profundizamos en ello, yo creo que es un sistema que sí que consigue este respeto. Y creo que la propuesta esta concreta del Partido Popular está pensada quizás para grandes ciudades, quizás para comunidades, pero creo que esta es una propuesta, al menos en el ámbito municipal, muy alejada de la realidad navarra, con municipios muy pequeños, con un 60% de los municipios navarros gobernados por agrupaciones electorales independientes. Y ya que se ha hablado de cambiar la ley electoral, yo creo que bastante más urgente sería cambiar la ley electoral, que penaliza muchísimo la financiación de estas agrupaciones electorales independientes. Pero ahí el Partido Popular no ha querido intervenir. El Partido Popular se ha abstenido. El PSOE y Vox votaron en contra de una propuesta que fue aprobada por el Parlamento navarro. Yo creo que hay cosas más urgentes que no estas ocurrencias como que gobierna la lista más votada. Hay un aspecto que acaba de señalar el señor Rakama, que es ese, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos... ¿qué pasaría? Vamos a poner en el condicional. En un ayuntamiento donde está gobernando la lista más votada, pero no tiene mayoría. Ahí está el quid de la cuestión. Por una parte, la señora Fanló decía... Claro, ¿eso sería gobernable o no sería gobernable? De hecho, hay instituciones que se convierten en ingobernables, y no estoy hablando solo de municipios. La señora Barcina, o en su momento como presidenta de Navarra, en la legislatura del 2011-12, fue la lista más votada, llegó a un acuerdo de coalición con el Partido Socialista, se rompe el gobierno de coalición y estuvo 3 años gobernando en minoría. Claro. Era la lista más votada. El señor Maya lleva toda la legislatura. Fue la lista más votada, porque de hecho en los ayuntamientos y la propuesta... está por ley contemplado, primero mayoría pues absoluta y después... A eso me refiero. Si al candidato más votado. Efectivamente. Pero eso está contemplado ahora por ley. Eso está contemplado, por tanto, no en primer vote, pero sí en segundo vote. Si no hay un acuerdo, si no hay una mayoría absoluta y no hay un acuerdo entre diferentes fuerzas, pero ya vemos... La gobernabilidad, en este caso, bueno, pues toda la legislatura, salvo el primero que le regaló también los presupuestos, aparte de la alcaldía, le regaló los presupuestos el Partido Socialista al señor Maya, pero lleva 3 años sin poder sacar adelante ningún tipo de iniciativa, prácticamente. Entonces, bueno, a mí me parecen, yo sinceramente cuando escuché a Núñez Feijóo, me pareció, y con todo el respeto, que dice muchas tonterías, y una de ellas es esta. Creo que hay una nostalgia y hay un discurso y una práctica política caduca, hay una nostalgia de la época del bipartidismo, y coincido con el señor Arakama, creo que está pensando en clave estatal, pero eso tiene tan poco que ver con la realidad, pero no solo municipal, con la realidad política, sociopolítica, al menos en lo que nos rodea, ni en Navarra, ni en la Comunidad Autónoma Vasca. Que no estamos en sociedades bipartidistas o que se dividen en 2 bloques para que unos años gobiernen unos y otros otros, que eso en Navarra también ha pasado hace muchos años. Por tanto, creo que está fuera de la realidad, que tiene un interés. Caso, bueno, pues Bacarcho Ruiz, señora Ruiz, perdóname. Es verdad que en un gobierno bipartidista puede haber mayorías perfectamente. La mayoría le da, por ejemplo, para gobernar. Eso es una mayoría. Sí, pero creo que ese discurso obvia lo que es la realidad y desde luego, bueno, pues añora tiempos pasados que creo que no volverán, o espero que no vuelvan. Señora Asa. Bueno, aquí haber que valorar, por ejemplo, se hablaba del caso del Ayuntamiento de Pamplona, porque al final esto es, o hay una mayoría absoluta o la lista más votada.
en Pamplona la lista más votada estamos nosotros, es alcalde el señor Maya. También habría que valorar en un momento dado cuál es la responsabilidad de los partidos de la oposición. Es decir, eso luego lo van a valorar los ciudadanos en las urnas, el decir si es una oposición que simplemente es decir no a todo para que quien está ostentando la alcaldía no pueda sacar ninguna iniciativa adelante simplemente porque es ese partido. Habría que entrar a valorar también dónde tienen la responsabilidad los partidos de la oposición, que eso al final quien lo juzga va a ser los ciudadanos en las urnas, ¿no? Porque al final, como digo, la ley está así, es decir, si no fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer una mayoría alternativa, y ese alcalde, bueno, en este caso, esa lista más votada, pues veremos también dónde está esa responsabilidad de los partidos de la oposición que dicen no a todo, sea lo que lleva el partido que está gobernando. Y también hablaba la señora Fanlo de, bueno, que ellos son, como decía, los adalides del pacto, la cultura del pacto. A mí hay una cosa bastante criticable en cuanto al tema de los pactos y es el de engañar a la ciudadanía, diciéndoles una cosa antes de las elecciones y haciendo después la contraria. Me explico, el Partido Socialista se hartó en campaña y en pre-campaña de decir que con Bildu no iba a pactar, lo dijo el señor Sánchez, 20 veces lo puedo decir en esta casa, la señora Chivite dijo que Bildu para ellos era una línea roja, que con Bildu no iban a pactar, eso dijo antes de las elecciones y después de las elecciones pactó su investidura y pactó los 4 presupuestos de esta legislatura. Es decir, el tema de los pactos me parece muy bien, pero siendo con la verdad por delante cuando vas a unas elecciones y no engañando a la gente y haciendo todo lo Tenemos 4 minutos para terminar, señora Fanlo. Le voy a dar la réplica y luego vamos a ir terminando, empezando por usted, señora Ruiz, y pasando por el señor Aracama, que tomaba muchas notas. Ayer a la noche el señor Alzorri, secretario de organización de su partido, decía que no van a pactar con EH Bildu una entrada en el gobierno de la coalición Abertzale. ¿Qué dice usted? Bueno, nosotros salimos a ganar y tenemos, ya lo dije, ¿no? Y lo seguiré diciendo, tenemos los mejores candidatos, en este caso las 2 mejores candidatas para el Gobierno de Navarra y para el Ayuntamiento de Pamplona y un excelente programa y nosotros salimos a ganar. De allí, bueno, pues luego habrá que ver cómo se configuran las diferentes fuerzas políticas. Ahora mismo es muy difícil tener mayorías absolutas como se han tenido durante todos estos años. Tenemos un crisol de culturas políticas y bueno, pues el Partido Socialista verá qué es lo que tiene que hacer en cuanto a pactos o no pactos, pero nosotros salimos a ganar de entrada tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona. Estamos terminando brevemente. Señora Ruiz, ¿siguen ustedes con la llave en la mano o no? Bueno, creo que en Navarra nadie va a poner en cuestión que la alternativa actual, ni el Partido Socialista va a sacar mayoría absoluta, ni parece que las fuerzas del gobierno actualmente puedan llegar a una mayoría absoluta. Todo puede ocurrir, ¿eh? Yo no voy a hablar de gobernabilidad en estos momentos. Lo que sí, contestarle muy breve al señor Ansa, es decir, la posición es que diga no, que no. Algunos somos muy claros. Decimos, mira, en los ayuntamientos, en el gobierno de Navarra, nosotros defendemos otro tipo de políticas y a la derecha ni agua. Por tanto, nuestra praxis, no nuestra palabra, nuestra praxis en ayuntamiento y el gobierno de Navarra, ¿cuál ha sido? Votar a la lista más votada dentro del bloque llamada progresista. Otros no pueden decir lo mismo. Cada uno articula las mayorías como le conviene. Y eso es así. Señora Aracama, brevemente. Bueno, yendo por donde indicabas, ¿no? ¿Cómo vamos, ¿no? a las elecciones? Desde luego con la ambición de liderar. Ya tenemos, tanto a nivel de Gobierno de Navarra como ayuntamientos, tenemos una buenísima lista de candidatos. Creo que la candidata a la presidencia del Gobierno es con diferencia la mejor, no solo la mejor presidenta que ha tenido Navarra, sino la mejor de las candidatas que hay. Creo que tenemos unos excelentes candidatos también a distintos ayuntamientos y creo que ya se demostró en la anterior legislatura y otra manera de hacer política que se fije mucho más en la pluralidad y que sea capaz de pisar más el acelerador en temas muy importantes donde yo creo que esta legislatura, siendo consciente de las dificultades que ha habido y dando un aprobado, desde luego muy holgado a esta legislatura, pero creo que se podía haber ido más. Estoy hablando de autogobierno, estoy hablando de transición energética, temas fundamentales donde creo que tenemos que profundizar más. O sea, Fanlo, brevemente. Bueno, yo quería corregir antes que efectivamente la lista más votada en Madrid a la comunidad fue el Partido Socialista y al Ayuntamiento fue Más Madrid. Quería corregirme porque me estaba refiriendo a eso. Yo sabía, que me perdone Gabilondo, además le tengo muchísimo cariño.
Entonces, bueno, pues nosotros, el Partido Socialista acordará, verá cuándo, cómo y con quién tiene que acordar. Nosotros apostamos por un gobierno progresista y los pactos van a ir, y los gobiernos en los que nosotros nos tengamos que involucrar o no involucrar van a ir en apostar por esa mayoría progresista, y así lo dijo el secretario de organización. Terminamos, que me imagino que le dará la réplica a la señora Barcos, señor Ansá. Bueno, el Partido Socialista dice ahora que no... ¿Y Barcos? Le he vuelto a llamar Barcos. No entrará... Dice el Partido Socialista que no entrará Bildu en el gobierno, que no hará la alcaldía en el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, ya sabemos lo que dijo en el 2019 y lo que terminaron haciendo después de las elecciones. Y yo simplemente decir que lo que estoy convencido es que en la inmensa mayoría de las localidades en las que UPN va a presentar listas, no solo vamos a ser la lista más votada, sino que además vamos a obtener mayoría absoluta y vamos a gobernar, porque la gente está harta de las nefastas políticas del pentapartito. No me digan ustedes que no está apasionante, lo que toca por delante, señora Ruiz. Apasionante Ruiz. No sé, pero adelantar. Gracias. Que todavía queda un poquito para la campaña. Bueno, pero estamos ya ahí. Estamos ya ahí. Menos ansiedad, por favor. Y lo iremos viendo. Gracias, de verdad. Un placer. Nos vemos la semana que viene con más asuntos seguro de su interés.